Hola, soy Karen López Jiménez de la Facultad de Diseño y estoy en el área de diseño gráfico. Esta es la presentación de mi ensayo final de la materia de UCO. Mi ensayo se hablará sobre la homofobia en México y en el mundo. El tema en general es muy amplio, por lo tanto yo solamente voy a abarcar una parte, no va a ser muy grande, va a ser todo muy resumido. El objetivo de mi ensayo es hablar de la homofobia en México, en Latinoamérica y otras partes del mundo. Y pues todo esto está basado en el libro de Tras el arco iris, que está escrito por Mafer Muñoz y actualmente únicamente está en Wattpad con el usuario de Call Them Larry. Y bueno, la historia está basada en ciertas posturas y opiniones que tiene la gente acerca de la homosexualidad en México, en Latinoamérica y otras partes del mundo. En resumen, un poco de la historia y de lo que me basé es de la historia de un chico que durante toda su infancia fue reprimido, fue violentado, fue abusado física y psicológicamente por su padre, porque su padre no quería que ninguno de sus hijos fuera homosexual. Su hijo jamás fue permitido, o sea, jamás le permitieron que se vistiera de cierta forma, que ocupara ciertos colores, que ocupara ciertas expresiones, que fuera cercano a ciertos amigos y todas esas cosas porque lo reprimían. Él a partir de esto genera un odio hacia las personas de la comunidad porque él piensa que por ellos su papá lo violentó y lo maltrató durante toda su vida. Después de unos años, él conoce a un chico que, al igual que él, durante su infancia fue violentado por su padre, pero gracias a su mamá se separa de él y ellos dos se van a vivir lejos de él para que pueda tener una vida feliz. Después de un tiempo de que él acepta que es gay y ve todas las problemáticas que existen no solamente en su país sino en el mundo, decide abrir una fundación donde va a ayudar a las personas que han sido abandonadas por sus padres por ser homosexuales o que han sido rechazadas, y al mismo tiempo él va a hacer cierta lucha para que se respeten los derechos de la comunidad. Para poder empezar a hablar un poco del tema, debemos saber qué es la homofobia. La homofobia es el rechazo, el odio, la repugnancia y la no tolerancia hacia las personas de la comunidad o hacia los homosexuales. Esto hace una brecha de odio demasiado grande entre la sociedad y la gente. Como sabemos, para que algo exista debe tener una historia. Y más o menos la historia de la homofobia y como el gran odio que existe empieza entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que es más o menos cuando se empieza a ver más a las personas de la comunidad, porque pues, obviamente antes de esto eran muy poco vistos y eran muy poco conocidos, ya que ellos desde un inicio únicamente se juntaban en lugares muy escondidos y a altas horas de la noche para que la gente no los viera ni los descubriera. Con esto ellos empezaron a crear códigos y signos para que únicamente entre ellos se pudieran identificar y no existiera un problema, porque lo que ellos no querían era que la gente los descubriera. Poco tiempo después se empiezan a ver un poco más, por lo tanto se empieza como a investigar qué es lo que ellos tenían o por qué eran así. Y ahí es cuando entra la OMS y dice que la homosexualidad es una enfermedad y la iglesia dice que es una desviación y son personas del diablo. Después de esto aquí es cuando entra la Segunda Guerra Mundial, que es donde la brecha de odio se hace demasiado grande y es cuando aumenta demasiado, ya que esas personas eran muy poco conocidas en el mundo.
Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler manda a matar a todas las personas que no fueran de su misma raza o que no fueran de su mismo estatus social o que no fueran simplemente alemanes y que tuvieran como ese estatus de pureza, fue cuando llega como toda este odio y esta repugnancia hacia la comunidad, porque son de los que fueron más violentados y de los que fueron más agredidos, ya que al momento de que ellos los atrapaban, los violaban con objetos, los violentaban de una manera horrible, y los llegaban a matar de las maneras más terroríficas que podían existir. A esta brecha de odio se une, como ya lo había dicho, que la OMS había dicho que era una enfermedad, y aparte de eso es cuando se empieza a conocer lo que era el SIDA, y que la OMS también dice que únicamente se transmitía entre personas homosexuales. Entonces la repugnancia y el odio hacia estas personas empieza a crecer mucho más. Estas posturas, en el momento en el que empieza todo este desastre y desorden mundial, llegan obviamente a muchas partes del mundo, donde se empieza a generar más odio entre las personas, porque pues obviamente no únicamente era entre personas blancas, sino también entre personas de color, lo cual hizo una brecha demasiado grande. Obviamente este tema no solamente llegó a lo social, sino también llegó a lo político y a lo religioso. Y ahorita nos vamos a centrar un poco más en el tema religioso y en lo que se ha involucrado demasiado la iglesia. Como sabemos, la iglesia tiene demasiada influencia en la gente y en especial en sus seguidores. Entonces, cuando algún papa o la iglesia dicen algo al respecto de algún tema, la gente lo cree y la gente lo sigue, porque es como su ídolo, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia de la iglesia, varios papas han hablado acerca de la homosexualidad, pero uno de ellos, que es el principal, que es el Papa Francisco, en el 2013 le preguntaron al respecto de la homosexualidad y de los homosexuales, y él dijo que él no tenía ni voz ni voto ni como nada para juzgar a esas personas, que él no era quien para hacerlo. Pero unos años después, él dice lo siguiente: los homosexuales tienen derecho a vivir en familia, son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. Nadie debe ser discriminado por su orientación sexual. Algo que causó demasiado resonancia en la gente, porque dijeron que cómo era posible, y no solamente en la gente, sino también en las personas que conforman la iglesia. A esto nuevamente salieron a decir varias personas de la iglesia que realmente no lo aceptaban, que el matrimonio homosexual no era bien visto y que ellos no lo iban a aceptar. Por lo tanto, la iglesia hizo una doble moral en el hecho de decir que ellos los aceptan y los tienen como hijos de Dios y deben de estar protegidos y nadie les debe hacer nada, pero ellos mismos los rechazan. Todo esto, en el momento en el que la iglesia influye demasiado en las familias con este tipo de cosas, es cuando muchas familias religiosas, al momento de enterarse o saber que sus hijos son homosexuales, son sacados de sus casas o son violentados por sus mismos padres. Ahora, enfocándonos un poco en el área de la política, tiene dos caminos el área de la política en esto de los temas de la homosexualidad. La primera es el área del odio y del rechazo total a esto, haciéndolo de maneras muchas veces radicales, tanto que en muchos países la homosexualidad está penada, o sea, te vas a la cárcel, o penada de muerte, o sea, en verdad los matan, ¿no? A esto abre un panorama demasiado grave para las personas que viven en estos países, porque muchos de ellos tratan de salir de su país, o en muchas ocasiones existen personas que crean como pequeñas comunidades y así, donde literalmente ahí se encierran y toda su vida pasan encerrados, o son personas que después de tanto sufrir se suicidan porque no
no pueden salir de su país y las condiciones en las que viven son horribles. Esa es como la parte radical que existe. Aparte que también muchas veces y en muchas ocasiones, y aquí en México, no todos los estados tienen permitido el matrimonio homosexual, y las leyes que existen para como proteger a los homosexuales o a las personas de la comunidad no son respetadas, no son validadas, por lo tanto las personas siguen violentando y haciendo cosas en contra de la comunidad. El segundo camino, la segunda cosa que tiene la política es que muchos de estos políticos hablan y dicen como que sí van a apoyar a la comunidad, a pesar de que posiblemente no lo hagan, pero saben perfectamente que esto les va a dar demasiado como acercamiento hacia las personas, porque obviamente si tú estás a favor de esto y lo ves, que actualmente son muchas más de las que se piensan, pues obviamente les van a apoyar, ¿no? Pero pues son cosas que realmente no pasan, porque se quedan nada más en una propuesta y jamás pasa algo. Por lo tanto, la política en el área de la homosexualidad y de la homofobia no se hace mucho. La política, al contrario, rechaza demasiado como este tipo de cosas, le dan demasiadas vueltas a los asuntos como para aprobar ciertas cosas o rechazarlas y así. Y bueno, voy a citar una de las frases que dicen en el libro, que es ¿dónde está? Voy, aquí está. Porque el mundo preferiría ver a dos hombres con armas en las manos asesinando a sangre fría que ver a dos hombres agarrados de la mano. Y pues sí, realmente mucha gente preferiría que sus hijos vieran a dos personas justo agarrando armas y asesinando a alguien y haciendo cosas horribles, que ver a dos hombres agarrados de la mano. Solamente eso. Y bueno, después de esto, la política y la religión llegan a un punto donde se juntan un poco, donde se empiezan a crear desde hace un tiempo estos centros de rehabilitación o grupos donde se da terapia de reversión para que las personas homosexuales se vuelvan heterosexuales otra vez, algo que se hace mediante acciones demasiado grotescas donde enseñan, ya sea dependiendo si eres hombre o mujer, lo que está bien, ¿no? O sea, la finalidad, que un hombre esté con una mujer y una mujer esté con un hombre. Algo que es bastante ridículo y me recuerda a una frase que se dice en el libro, que es: ser homofóbico es tan ridículo como odiar a los zurdos porque no escriben con la mano derecha, e igual de irracional que es pretender enderezarlos. Porque realmente sí, o sea, si no escribes con la izquierda, no, con la derecha, pues no vas a hacerlo a la fuerza, ¿sabes? Es algo que ya viene de ti y es natural y es algo que está. Tristemente esto no está muy bien entendido en el mundo, la gente no lo entiende y se crean este tipo de cosas como los grupos de conversión. Algo que a lo largo del mundo se han tratado de prohibir y así, pero muchas personas no lo han logrado y no se ha logrado, al contrario, se han hecho más. Como conclusión a todo esto, digo que la homofobia es un tema demasiado complicado, es un tema que realmente no se habla demasiado en el mundo y no se divulga demasiado para que se termine y se erradique. Gracias a diferentes personas que existen, donde se hacen ciertos movimientos, donde se hacen ciertas acciones para que esto se termine, es como llega en muchas ocasiones la información a otras personas, y esto ayuda demasiado, no solamente a las personas de la comunidad, sino en general, para que el mundo pueda ser un poco más abierto y muchas de las personas que son homosexuales dejen de ocultarse y puedan tener una vida más plena. Muchas gracias y eso es todo.